Ustedes que vinieron acá a la parroquia La Ascensión del Señor en este 23º domingo del tiempo ordinario, hemos escuchado 3 lecturas de Isaías 35, 4, 7, de Santiago 2, 1, 5 y de Marcos 7, 31, 37. Estas lecturas hoy en esta dominica debemos de tomarla en su conjunto, ya que una depende de la otra. Es decir, Isaías le da pie para el Evangelio de Marcos, o poder entender el Evangelio de Marcos y la intencionalidad de Marcos, o la interpretación de Marcos depende del texto de Isaías. Necesitamos recoger esas 2 lecturas. ¿Qué pasa con el libro de Isaías? El libro de Isaías no es un libro, sino que son 3 libros. Del 1 al 39 es el primer libro, que es el preexílico, es decir, antes del exilio, y era una situación que vivía el pueblo de Israel, ostentosa, tenía una estabilidad económica buena, lo cual generaba en el pueblo sincretismo religioso, ir cogiendo costumbres de otros tipos de sistemas religiosos, o se alejaban del rito, se alejaban. Y el profeta Isaías pues iba denunciando esta realidad, que con tanta opulencia estaban olvidando a Dios. Ese es del 1 al 39. Del 40 al 55 aparece el exilio. Imagínense que Israel en esa época duró 70 años por fuera de su patria, o 77 años por fuera de su patria. Y después viene el del 56 al 66, que es cuando Ciro, un rey pagano, permite que el pueblo regrese y construya su templo. Esos son los 3 textos de Isaías. Y hoy hemos leído el capítulo 35 del 4 al 7. El del 1 al 39, que es el primer Isaías, tiene 2 capítulos muy interesantes, que es el capítulo 34 y 35, que habla sobre la esperanza de que Dios vendrá en persona y bendecirá a su pueblo Israel. Y eso es lo que tenemos que resaltar en esta lectura de Isaías 35, 4, 7. Escúcheme bien, dice: ya llega vuestro Dios a hacer justicia, viene a dar a cada cual su merecido. Oigan eso, que aquí es donde hay que ponerlo en rojo. Viene en persona. Recuerde que Dios había utilizado la mediación, estaban los profetas, estaba el culto. Aquí está diciendo el profeta que vendrá Dios en persona a traer la salvación. Él mismo se introducirá en la historia y traerá la salvación. Y escuchen esto: los ciegos verán, los sordos oirán, los cojos saltarán y los mudos cantarán. Esa será la muestra de que el Mesías ha llegado. Y entonces Marcos capítulo 7, 31, 37 nos dice que Jesús hace o cura a un sordomudo, hace que escuche y que hable adecuadamente. ¿Esto qué significa? Pues yo creo que todos pueden sacar la conclusión. Lo que Isaías está profetizando, que vendrá el Señor en persona, está diciendo Marcos 7, 31, 37, que ese es Jesús. Jesús es el Dios en persona. Mire, Marcos escribe alrededor del año 60 al 70 después de Cristo. Isaías escribe alrededor del 750 antes de Cristo, es decir, siglo VIII antes de Cristo. Y ha dicho que vendrá en persona el Señor. Y en el siglo I se encarna en la Santísima Virgen María, asume nuestra realidad y nos trae la salvación. Por eso dice acá que hace oír a los sordos, hace hablar a los mudos, es decir, es el Mesías. En conclusión, la salvación se le arrancó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era extremadamente sabio. El pueblo de Israel no es un pueblo que se distinguía en la antigüedad por la inteligencia, ese era el pueblo griego, sino por su sabiduría. Una diferencia hay que hacer en qué es inteligencia y lo que es sabiduría, es decir, la manera de vivir, una sana manera de vivir. Eso sí lo tenían los judíos, y lo tenían por los 10 mandamientos.
mandamientos y por el sistema cultural que Dios les había dado. Un pueblo extremadamente sabio. Le arrancan la sabiduría a ese pueblo, le arrancan los 10 mandamientos, le arrancan la posibilidad de salvación y se la entregan a otro pueblo que lo sustituye, que es la iglesia. Ustedes y yo que ingresamos a la iglesia fundada por el mismo Dios hecho hombre, que hace oír a los sordos, que hace hablar a los mudos, que hace brincar a los cojos, el mismo que se encarga, funda la iglesia, y la sabiduría del pueblo judío se la entregan a la iglesia. Esa sabiduría del pueblo judío hace que el pueblo se sienta orgulloso, prepotente y se aleja de Dios. Pero la iglesia, nosotros tenemos un problema también que nos tiene que poner en alerta. Es que nosotros como iglesia brillamos por la ignorancia. Mientras que el pueblo judío brillaba por su sabiduría y eso lo hizo prepotente y orgulloso, nosotros brillamos por ignorantes. Y la ignorancia es atrevida. ¿Ven? Ambos extremos es un problema. ¿Por qué ignorante? Porque ustedes y yo hemos sustituido un pueblo elegido. Ustedes y yo hemos recibido las bendiciones de Dios y tenemos 7 sacramentos que podemos practicar y recibir la misericordia de Dios, y a veces no lo hacemos. Hay personas que no bautizan a sus hijos, se dan el lujo de no bautizar a sus hijos. Hay personas que no llevan a sus hijos a la primera comunión y a la confirmación, teniendo tantas iglesias y sacerdotes. Hay personas que naciendo en familias cristianas, naciendo en familias bendecidas por Dios en la iglesia, no viven el sacramento del matrimonio, sino que se van a vivir en unión libre. O peor, atentan también con un matrimonio civil. Hay personas dentro de esta cultura permeada por el cristianismo, donde los enfermos no los asisten, donde los abandonan, donde nosotros que debemos de atender a nuestra gente enferma y anciana, los abandonamos. Es decir, lo hacemos por ignorancia, porque no sabemos para qué sirve el bautismo, no entendemos para qué el matrimonio, no sabemos la importancia de una primera comunión o confirmación. De pronto hasta la mayoría de los que estamos acá, la mayoría de pronto no ha sido confirmado. Mire a ver, de pronto fíjese la realidad de lo que es el matrimonio. Hemos entrado realmente en un vaivén ahí de orgullo frente a la ignorancia. ¿Qué pasa cuando uno no bautiza a sus hijos? Hombre, el primer elemento, y me parece que es aterrador, es cerrarle la posibilidad de la salvación, porque ese niño va a morir, esa niña va a morir, y lógicamente va a darle respuesta a Dios, y le estamos cerrando la posibilidad de salvarse. Y segundo, un niño, una niña que no se bautiza está creciendo como un animal, y yo creo que no es justo en una sociedad como la nuestra, que un niño, una niña que nace en una sociedad cristiana, donde hay millones y millones de iglesias, montones y montones de sacerdotes que pueden bautizar, dejar crecer a un hijo, a una hija como un animal, es injusto. Segundo, no permitirle ir creciendo y dejarle acompañar a través de la Eucaristía me parece aterrador. Que no se confirme en su fe. Es decir, lo más importante de un ser humano es que tenga una escala de valores. Para que una persona tenga identidad tiene que tener atributos sexuales, que se identifique con sus atributos sexuales, que tenga una escala valorativa, que eso lo da precisamente la religión, y que tenga un lugar en medio de. Esas 3 cosas da identidad, y cuando usted al niño, a la niña, lo va llevando a que comulgue, lo va llevando a que haga su confirmación, lo va llevando al sacramento de la penitencia, está construyendo una escala valorativa. Mire que cuando nosotros estábamos no nos decían, ay, que nos tenemos que confesar con un Cristo, nunca jamás. Nuestros padres no eran muy preparados, algunos de ellos llegaban hasta 5º de primaria, máximo llegaban a 4º de bachillerato, y eso porque iban a ser docentes. Pero ellos cuando pecábamos nos decían, tienes que ir a confesarte, tienes que irle a decir tus pecados al sacerdote. No nos decían, váyase y pídale a Dios en su corazón perdón. Eso no lo decían ellos, porque aunque eran ignorantes, no tenían mucha preparación, sí estaban bien formados. Y hoy ustedes y yo, que sí podemos estudiar, que sí podemos leer, que tenemos la posibilidad de informarnos mejor y de formarnos mejor, estamos diciendo errores. ¿Ven?
Mire, llevarle a que la niña o el niño, cuando vayan creciendo y ya sientan esa realidad afectiva de comprometerse con otra persona, que sea a través de la bendición de Dios, lo que significa el matrimonio. Los humanos ponemos la voluntad, pero Dios hace que esa voluntad se prolongue durante toda la existencia que tenemos, porque nosotros no podemos hacer juramentos eternos. Por eso venimos al sacramento del matrimonio. O algunos hombres y mujeres optamos por ser religiosos o religiosas, optamos por ser sacerdotes, que es otra manera de comprometernos en la existencia. Y obviamente esperamos también que nos hagan morir como humanos, es decir, que nos hagan nacer como humanos en el bautismo, pero también que nos hagan morir como humanos. Es decir, si está enfermo, la persona está grave, por Dios, llamar al sacerdote oportunamente que vaya con su óleo, le unte su frente, le unte las manos a mi ser querido, al enfermo, para que muera como una persona y no como un animal, por Dios bendito. Y fuera de eso, que termina su ciclo existencial y las personas quedan en manos de las funerarias, donde ellos inmediatamente lo llevan a cremar o los llevan allá a esas bóvedas o no sé qué hacen con ese cadáver, y luego vienen a solicitar una misa, en vez de que antes de llevarlo al cementerio, cremarlo, traer el cadáver para que el signo sea evidente y podamos darle el respectivo honor al cuerpo humano. ¿Ve? Yo los invito entonces a que descubramos la fe que poseemos. Sustituimos un pueblo muy sabio y de pronto nosotros no hemos sabido entender la riqueza que nos han dado. Por Dios, no se quede un católico que venga a misa los domingos porque le nace. Venga a misa y sea católico por convicción, y para eso necesitamos estudiar. Estudie, por favor, lea mucho sobre los sacramentos, sobre la significación de cada uno de ellos, la importancia que tiene la existencia de cada uno y lo esencial que significa para el ser humano la trascendencia religiosa. Nosotros somos los únicos seres simbólicos, somos los únicos seres que trascendemos nuestro ser. No frustremos a niños y niñas sin esa posibilidad de convertirse en humanos. Enseñémosle la religión, enseñémosle la simbología, enseñémosle la capacidad de trascender a un estado de un ser ahí a convertirse en un ser humano. No permitamos que sus hijos, que nuestros sobrinos, que sus nietos, que nuestros hermanos dejen crecer a nuestra sangre, a nuestros parientes como si fueran animales. Y estemos pendiente que los niños lleguen a una madurez cristiana y cuando sean adultos opten por su fe, y cuando están enfermos nosotros velar para que ellos tengan asistencia religiosa. Es importante porque hemos sustituido al pueblo de Israel y el mismo Dios se ha hecho hombre entre nosotros y ha permitido que nuestros oídos escuchen y que nuestra boca hable. El Señor esté con vosotros.